versículo tan poderoso como lo es Génesis 3:15. Este fue el primer anuncio que se dio para la redención de la humanidad. Amén. Después fue Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hace ya casi 5,000 años, este fue el primer anuncio que se dio, que ahí había esperanza para la humanidad que había pecado. Usted sabe que Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, todo era perfecto, ¿verdad? Porque el pecado todavía no salía a la luz. Por eso si usted lee Génesis 1:1 y lee el capítulo 2, todo era perfecto. Pero ya en el capítulo 3, el metido de Satanás vino y fue el que llevó a la primer pareja a pecar. Y el hombre pecó y la maldición vino, ¿verdad? Pero ya Dios tenía un cordero preparado para la redención de la humanidad. Y cuando Dios está dando la sentencia del pecado, porque el pecado nos hace miserables, hermano. Una persona puede tener dinero, una persona puede tener riquezas, una persona puede tener todo, pero si el pecado todavía es esclavo del pecado, sigue miserable, ¿verdad? Entonces aquí en Génesis 3:15 se anunció, Dios le dijo a la mujer, con dolor vas a parir a tus hijos, ¿verdad? Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de cada día. Pero a Satanás le dijo, maldita serás todos los días de tu vida y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero ahí anuncia el Señor, dice, y pondré, le dice a Satanás, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, le dice la serpiente, la culebra, ¿verdad? Pero tú, no, ahí déjelo. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Sea, hermanos, que de la simiente de la mujer iba a nacer el que le iba a derrotar a Satanás de una vez y para siempre. Está hablando de la victoria de la cruz. Amén. ¿Y qué celebramos en este mes? Si usted todavía trae a Cristo clavado en una cruz, ese no es el Cristo que yo alabo y adoro. Mi Cristo no se quedó en la cruz. Amén. Por eso tenemos la cruz vacía. Porque en este mes nosotros celebramos la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Están acá o se fueron? Están, ¿verdad? Nosotros celebramos que la cruz está vacía. Y por eso la palabra de Dios dice que la cruz para nosotros es símbolo de victoria. ¿Verdad? Porque ya no, Cristo no se quedó clavado en la cruz. Entonces celebramos la victoria, celebremos la victoria de Jesús en la cruz. Entonces, mire, hermano, muchos tienen el evento de la crucifixión como la derrota más grande que pudo haber habido. Pero cuando nosotros entendemos la Biblia y conocemos a Cristo, en esta semana lo que nosotros celebramos es, en este mes lo que nosotros celebramos es un escenario de gloria. ¿Qué es lo que usted mira en la cruz cuando Jesús muere? ¿Mira una derrota o una victoria? Una victoria. Primeramente, a Dios nadie le puede quitar la vida porque Él es el dueño de la vida. Él mismo dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces nosotros en la cruz del Calvario lo que miramos es un escenario de gloria. Dicen que de las 3 de la hubo un eclipse, supuestamente hubo un eclipse, supuestamente, pero no es cierto, ¿verdad? Porque el cielo se llenó de tinieblas por 3 horas. Dice la historia.
pero no era un eclipse. Es que el diablo estaba con toda la jerarquía demoníaca, supuestamente mirando la derrota de Jesús. Lo que ellos no sabían, ¿verdad?, era la victoria de Jesús. Porque ese Jesús, hermano, que estaba muriendo en ese momento, ¿verdad?, en 3 días iba a resucitar con poder y gran gloria. Y era la esperanza para el mundo entero. Por eso encontramos en 1 Corintios 6:20, nos anuncia. Y mire cómo fuimos salvos nosotros. Por eso la salvación no se puede comprar ni con oro ni con plata, porque vale más que eso. Y dice Pablo, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad, dice, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Entonces yo fui comprado, hermanos, con un precio bien alto. ¿Cuál fue el precio que costó la salvación? La sangre de Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo, fuimos comprados, dice, con precio. Dios no nos pudo comprar ni con oro ni con plata, porque el diablo nos hubiera podido comprar también con eso. Fue necesario que el Hijo de Dios nos comprara con su sangre preciosa. O sea, no hay otro precio más elevado, ¿verdad?, que alguien pueda dar en rescate por alguien, que no ser la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice que por esa sangre que fue derramada en esa cruz, nosotros tenemos entrada ahora al cielo. Amén. Por eso dice la Biblia, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia, dice, de todo pecado y de toda maldad. Amén, hermano. Entonces, mire, usted y yo somos caros. Antes no valíamos nada. Pero cuando Cristo nos compró, ahora nadie nos puede dar un precio más alto que el que Cristo dio. Dios nos salvó. Decía un pastor que yo tuve, pudiéramos reunir, dice, toda la sangre de todos los muertos que han habido en este planeta Tierra, comenzando desde cuando Caín mató a Abel. Pudiéramos reunir toda la sangre de los muertos que han muerto en la guerra, en pandemias y en tanto, y pudiéramos construir, decía, lagos de sangre. Pero ni una gota, ningún lago, ningún río de esa sangre puede salvar a un pecador. Pero la sangre de Cristo, que fue derramada en esa cruz del Calvario, hermano, puede salvar no solo a un pecador, sino a la humanidad entera que vemos en este planeta Tierra. ¿Cuántos se gozan por eso? Le damos un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque ahora usted y yo somos salvos. No somos perfectos, pero Dios nos ha salvado de la condenación eterna y estamos en una perfección. Cristo comenzó una obra en nosotros y la va perfeccionando, dice la Biblia, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Ahora mire lo que hizo esa sangre. En Colosenses 1:13 encontramos, ¿verdad?, cuál fue el efecto que esa sangre hizo en nosotros. Que no solo nos perdonó de todo pecado y de toda maldad, sino que dice Colosenses 1:13, el cual, dice, nos ha librado. Nos ha librado, dice, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. O sea que Dios nos libró de la potestad del diablo, porque nosotros éramos esclavos del diablo. Por eso allá en Colosenses dice que el Señor agarró el acta de los decretos, dice, que nos condenaba, que nos acusaba. O sea que nosotros éramos esclavos de los decretos del diablo. Si Cristo, hermanos, no hubiera muerto, ¿verdad?, usted estuviera en el infierno y yo también. Estuviéramos en vicios, estuviéramos en derrotas, en fracasos. Pero el Señor agarró el acta de los decretos que el diablo tenía para avergonzarnos y dice que la rompió y la clavó en la cruz del Calvario. Por eso el diablo ahora ya no tiene pruebas para acusarnos.
Y eso es lo que Pablo dice. Nos libró, dice, del reino de la potestad de las tinieblas. Algunos los libró de una cosa, otros los libró de otra. Dice, nos ha librado, ¿verdad?, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Por eso es que ahora somos diferentes. Porque el que es cristiano, hermanos, es diferente. No es perfecto, pero es diferente, ¿verdad? Nos libró de ese reino de tinieblas. En otras palabras, recibimos una nueva identidad. Nos libró del gobierno de Satanás. Nos libró de esas maldiciones. Por eso en la cruz del Calvario hay 5 maldiciones que usted y yo viniéramos cargando si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. El Señor nos libró de la maldición de la enfermedad. El Señor tiene todo poder sobre todas las enfermedades. Por eso les dijo a los discípulos, sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Nos libró de la enfermedad. Nos libró de las maldiciones que veníamos arrastrando. Yo tendría que ser borracho o asesino si Cristo no se me hubiera atravesado en mi camino. Pero cuando yo me entregué a Cristo, yo le dije a mi pastor que orara por mí porque yo no quería venir arrastrando maldiciones del pasado. Que mis seres del pasado me dejaron de herencia. Por eso es que cuando usted va a un doctor y se hace un examen físico, le preguntan, ¿en su familia hay gente que ha muerto de cáncer? ¿Hay diabéticos? ¿Verdad? ¿Hay alcohólicos? ¿Hay fumadores? Porque ellos quieren detectar si usted viene arrastrando una maldición. Y a veces ignoramos nosotros todo eso, hermano. A veces nosotros, ¿verdad? Me acuerdo que yo trabajé con un muchacho y delgado el muchacho y todo. Y lo miré tomándose una pastilla a mediodía en punto. Y le dije, ¿está enfermo, hermano? Oh, no, me dijo que yo padezco de presión alta, me dijo, mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis hermanos, todos padecemos de presión alta. Es normal, me dijo. No, le digo, eso no es normal, esa es una maldición que usted viene arrastrando. Cuando usted se entrega a Cristo, le digo, Dios lo va a hacer libre de esa maldición, ¿verdad? Entonces Dios nos libró de la muerte, nos libró de la enfermedad, nos libró de las maldiciones, nos libró del pecado, nos libró de las potestades de las tinieblas. Todo eso el Señor lo desbarató en la cruz del Calvario. Por eso cantábamos, en Sión suene la trompeta, dad alarma en su monte santo, en Sión suene la trompeta. ¿De qué? De libertad. ¡Qué bonito! El Señor nos libertó, nos hizo libres. Algunos, como le digo, tal vez están en el proceso de libertad, pero tú tienes poder, hermanos, para ser libre, porque tienes la mente de Cristo contigo, tienes el poder de Dios contigo, tienes la autoridad de Dios contigo. Amén. Por eso dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros, dice, que aquel que está en el mundo. Entonces nos libró de ese reino de tinieblas, de ese reino de tinieblas. El reino de las tinieblas no es un lugar físico, es un estado de ceguera espiritual. En otras palabras, estábamos ciegos. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno, como hoy en día. Usted invita a una persona sin Dios a la iglesia, dice, ¿la iglesia el domingo? No, my friend, tú estás bromeando. La iglesia es muy aburrida. Invítelos a la pachanga y sí, eso sí es vida. Pero no, hermano, ¿verdad? Porque todavía están en una ceguera espiritual. Te váyase para la playa ahorita, está llena. Vaya para los parques, están llenos. Vaya para las iglesias. No, aquí tenemos una mega iglesia ahorita. Hay un muchacho que siempre nos ven de Miami. Y cuando termina el culto aquí, allá son las 11 de la noche casi, me dijo, pastor, yo no me pierdo ni un culto de los de ustedes. Y ahora a las 4:30 me dijo, estoy esperando que comiencen ya. Ya estaba listo.
Imagínense, hermano, tremendo. Él se deleita en escucharnos en la palabra y Dios bendiga las redes sociales, ¿verdad? Que siempre se transmiten y de alguna manera creativa. Pero hay una ceguera espiritual. Reino de tinieblas quiere decir había una ceguera espiritual en la gente. Había un engaño, había una esclavitud del pecado. La gente no sabe, hermano, que es esclava del pecado. De cualquier tipo de pecado. Ellos no saben. Ellos lo ven algo normal. Entonces, vamos a aprender en esta tarde 3 maneras de cómo poder celebrar nosotros la verdadera libertad que Dios nos ha dado. Amén. Yo creo que no hay regalo más grande que un cristiano pueda celebrar que ahora es libre, ¿verdad? Que lo que te ataba antes, ahora para ti eso ya no funciona. Porque de alguna manera el Señor nos abrió los ojos y ahora podemos celebrar la verdadera libertad en Cristo. Amén. Que de aquí pues nos vamos a comer un taco, una tacita de café, algo, y nos vamos felices para la casa. Porque hay una paz adentro de nosotros, hermanos, que las cosas materiales no te pueden dar. Entonces, aquí encontramos que número 1, tenemos victoria en la guerra espiritual. El diablo es real. Los demonios son reales. Las tinieblas son reales. Pero nosotros tenemos autoridad sobre esas cosas. Tenemos autoridad sobre la guerra espiritual. El diablo ya no nos puede esclavizar. Por eso dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ha dado, hermanos, autoridad. Tenemos victoria sobre la guerra espiritual. El poder de Dios se manifiesta sobre sus hijos para transformarnos, para liberarnos del error, de las mentiras, del engaño. Por eso Jesús dijo en Mateo 24, del 4 al 6, dijo una gran verdad, ¿verdad? Que nosotros ahora la podemos entender. Pero Mateo 24, del 4 al 6, mire lo que dijo el Señor Jesús en este pasaje. Mateo 24, del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, dice, que nadie os engañe. Asegúrese, hermano, que nadie lo engañe, porque hay muchos engañadores en este mundo. Mirad, dijo Jesús, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos desengañarán. A muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero ya es el principio de dolores, ¿verdad? Parece que este versículo se escribió ayer o esta mañana. Hay que abrir bien los ojos, hermano, porque hay muchos engañadores. Por eso usted tiene que conocer su Biblia. Por eso usted tiene que aprender a discernir la palabra de Dios. Que si algún día yo estoy predicando algo fuera de orden, usted tiene todo el derecho de venir a mí y decir, pastor, usted dijo algo que no es bíblico. Hay que conocer las escrituras, hermano. Porque hay muchos engañadores en el mundo. Y Dios nos ha dado el poder de la victoria en la guerra espiritual. No deje que nadie lo engañe, porque el diablo se le llama mentiroso y padre de mentira, ¿verdad? Mentiroso y padre de mentira. El diablo está lleno de engaños. Pero cuando Dios nos ha dado esa autoridad a nosotros, nosotros podemos vivir en esa convicción de que ahora somos libres en el Señor. En el Salmo 23:4, mire lo que dijo David. El rey David fue un hombre que entendió la autoridad que Dios le había dado.
Y dice en el Salmo 23:4, aunque ande, dice, en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo lleno de engaños. Y el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, dice, conmigo. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado, hermanos? De cuántas mentiras, de cuántos engaños, de cuántos ataques satánicos Dios nos ha librado. Que el Salmo 91, usted puede decir, se ha cumplido en mi vida. Porque Dios promete que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra, dice el Omnipotente. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora, de la saeta que vuela de día y de noche, de todo temor nocturno. Dice que a los ángeles manda para que te guardes, dice, en todos tus caminos. Quiere decir que cuando yo camino en la perfecta voluntad de Dios, Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te protege. ¿Me gustó lo que dijo un hermano? Miren, hermano, dijo, cuando yo camino en la perfecta voluntad de Dios y yo voy en un avión, por mí ese avión no se va a caer. Porque estoy, dijo, en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuántos aviones tal vez no se han caído, hermanos, porque ahí van hijos de Dios? ¿Cuántas desgracias tal vez no han sucedido porque ahí hay hijos de Dios? Usted ha visto esos terremotos cuando cae la casa encima. Ahí donde había una Biblia, ahí se salvó alguien, porque ahí había la palabra de Dios. Entonces David aprendió a vivir con la autoridad de Dios. Cuando usted vive con la autoridad de Dios, usted no teme, hermano, porque usted sabe que tiene una autoridad de parte de Dios para reprender. Dios le dijo a Jeremías, te he dado autoridad, le dijo, para arrancar, para derribar, para destruir y para plantar y edificar, le dijo, el reino de Dios. O sea que cualquier dardo que el enemigo mande contra ti, yo te he dado esa autoridad. Hermoso, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:1. Abraham fue un hombre de autoridad, pero Dios prometió que iba a ser una autoridad para Abraham. Y en Génesis 15:1 Dios le dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová, dice a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será, le dice, sobremanera grande. ¿Cuántos esperan esos tipos de bendiciones de Dios? Yo le digo a Abraham, mi palabra será tu escudo, mi autoridad será tu escudo, y tu galardón, le dijo, será sobremanera grande, grande, grande. O sea que Dios promete, hermano, que nos va a recompensar con cosas que humanamente nunca se van a poder lograr. Yo tengo la bendición de ser un hombre de paz, que es la riqueza más grande que tengo. En mi casa me siguen los hijos, me siguen los nietos, me sigue la mujer, me sigue la suegra, me siguen todos. Porque soy un hombre de paz. Cuando viene el desánimo no funciona conmigo. Me desanimo todas las semanas, sí, pero un ratito nada más. A veces la ansiedad me quiere atacar, le digo, no, te equivocaste. Yo tengo un Dios más poderoso que tú. Así que en el nombre de Jesús, vete. Y yo reprendo todos esos espíritus que se levantan, hermano. Porque miren, nosotros peleamos con legiones de demonios toda la semana. Lo que pasa es que usted no los nota. ¿Verdad? Pero a veces los demonios son literales, que usted los puede hasta ver. Imagínese. Y Dios le dijo a Abraham, le promete una vida exitosa. Dios le dijo a Abraham, serás un hombre intocable por el diablo, no te podrá tocar. Yo voy a ser tu escudo, le dijo. ¿Y cuántas veces Dios ha sido escudo para nosotros? Todos los días, hermano. ¿Verdad? Todos los días. Salimos de la casa, nos encomendamos en las manos de Dios. Todos los días, cuando viene el día malo, dice la Biblia, estamos firmes.
Porque dice que en el día malo hay que estar firme. En el día malo usted no se puede desanimar. En el día malo usted no se puede deprimir. En el día malo dice la Biblia que usted tiene que tomar toda la armadura de Dios, dice, no alguna, toda la armadura de Dios. La palabra, la oración, el ayuno, el Espíritu Santo, la santidad, toda la armadura de Dios en el día malo. Pero hay gente que en el día malo se deprime, ¿verdad? Porque no saben discernir la guerra espiritual. Pero cuando usted sabe discernir la guerra espiritual, usted no mira a sus hijos, usted no ve a su mujer, usted no ve a su vecino, usted no ve hermanos a su compañero de trabajo, usted no ve a su jefe, lo que usted ve es que el diablo le quiere quitar la paz y el gozo que Dios le ha dado. Entonces tenemos que aprender a tener autoridad sobre la guerra espiritual. Número 2, cuando caminamos en el poder de la cruz, ¿verdad? En el poder de Dios, tenemos la victoria segura, porque hay una vestidura de poder. Traemos un traje de poder dentro de nosotros. Usted mira a un policía que anda vestido en uniforme y usted lo respeta porque es una autoridad. En el mundo espiritual los demonios saben, hermano, que somos intocables por ellos. Lo que pasa es que ellos a nosotros nos engañan que no tenemos autoridad. Pero cuando usted saca esa autoridad, ellos saben y dicen, este sí conoce a Dios. Este sí tiene identidad. A este no le podemos quitar el gozo y la paz. Entonces, cuando caminamos en ese poder, caminamos en la victoria es segura, caminamos con una vestidura de poder. La gloria de Dios nos persigue para hacer milagros extraordinarios en nuestra vida. La gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso es que cada vez que usted tiene una crisis, usted le pide a Dios y la gloria de Dios se manifiesta en usted, con señales, dice la Biblia, con prodigios y con maravillas. Si usted está enfermo, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Si usted tiene un problema de finanzas, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Si usted tiene un problema familiar o matrimonial, usted clama a Dios y Dios le responde. La gloria de Dios se manifiesta. Porque tenemos una vestidura de poder. Que usted dice, bueno, debería de estar ahorita estresado yo con todo lo que me está pasando. Pero usted siente una paz dentro de usted y una tranquilidad, como cuando Abraham le dijo a Isaac, papá, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham, con esa gran paz de confianza que tenía en Dios, le dijo, hijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y al instante, dice la Biblia, volteó a ver a un lado y ahí estaba la provisión que Dios había proveído. Dios proveerá. Entonces hay una vestidura, hermanos, de poder, de gloria que se manifiesta en los hijos de Dios. Y mire, este versículo que yo le voy a leer ahorita, yo espero que usted lo ponga en práctica, que está en Efesios 3:20 y 21. Este es un versículo tan poderoso que si lo entendemos, usted se puede dar cuenta, hermanos, que usted lo que declara con su boca tiene poder y autoridad en el mundo espiritual. Cuando usted la declara con convicción. Y el apóstol Pablo dice en este pasaje, y aquel dice que es poderoso. ¿Quién es ese? Jesús. Y aquel que es poderoso. ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso? Claro. Y aquel que es poderoso dice, ¿para hacer cuántas cosas? Subrayalas, hermano. Porque algunos limitan a Dios. Ah, no, Dios aquí no funciona. Aquí Dios no puede hacer nada en este caso. No, ahí dice todas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, dice, o entendemos. O sea que con esta mente de hormiga enana que nosotros tenemos, hermanos, pedimos
pero Dios nos da más de lo que pedimos, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice. Pero la última frase, ahí está el secreto de la bendición. Según el poder, dice. ¿Y actúa en quién? ¿Tiene poder usted o no? No, pastor, yo soy una cucaracha aplastada. No, hermano. Usted es un hombre de autoridad. Usted es una mujer de autoridad. Usted es un embajador del reino de los cielos. ¿Verdad? Usted tiene autoridad. Yo tengo autoridad sobre todo lo que usted declare. Por eso dice todas las cosas. Tenemos autoridad sobre todas las cosas. Dice, según el poder, dice, que actúa en nosotros. Entonces, de alguna manera, tenemos que caminar en ese poder. Que es un poder que no se ve, hermanos, pero sí se manifiesta. Cuando usted declara la palabra. Como dijo el profeta Habacuc, Dios le dijo, declara la palabra y corre con ella. Por eso celebramos la victoria de la cruz. De Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque hubo ahí una autoridad. Hubo ahí una manifestación donde los demonios fueron destruidos. La maldición fue destruida. Jesús le quitó las llaves de la muerte al diablo, ¿verdad? Y del infierno. Y dice, según el poder que actúa en nosotros. Ahora mira el verso 21. Pablo era un hombre que sabía que tenía poder. Por eso cuando aquella muchacha endemoniada salió diciendo, miren, dijo, estos hombres son hijos del Dios Altísimo. A Pablo no le gustó que los demonios le dieran fama a Dios. Y le dijo, inmediatamente la reprendió el espíritu que había en ella y los echó fuera. ¿Verdad? Porque eso solo le pertenece a los hijos de Dios, de poner en alto el nombre de Dios. Y dice ahí, según el poder que actúa en nosotros, a él dice, sea gloria. Sea gloria. Esa palabra gloria me resuena. A él sea gloria, dice, ¿a dónde? En la iglesia. Ahora, la palabra gloria quiere decir manifestaciones de poder. De todo el poder de Dios. De todo lo que Dios puede hacer. De todo lo que Dios puede darte. Dice, a él sea gloria, dice, en la iglesia. En Cristo Jesús, dice, por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Amén. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Pero hay iglesias que dicen que ya los milagros ya no existen. Que eso solo fue en el tiempo de los apóstoles, nada más. Dios no es Dios solo de palabra, hermano. Dios nos dejó una palabra viva, ¿verdad? Dios nos dejó una palabra de poder. Y Pablo lo explica, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. O sea que la iglesia tiene que caminar en ese poder, en esa dimensión, para que el mundo sepa que Dios es real. En otras palabras, la iglesia trasciende tiempo, trasciende generaciones. La iglesia no pasa de moda. Los jugadores pasan de moda. Los actores pasan de moda. Los cantantes pasan de moda. Pero los cristianos no pasamos de moda. La iglesia no pasa de moda, hermano. Amén. Yo tengo 22 años de ser famoso porque hace 22 años, bueno, más. Hace 22 años empecé a pastorear. Pero hace 32 años le entregué mi vida a Cristo. Y ahí Dios, desde ese día en adelante, me hizo nueva criatura. Y ahora soy un pueblo escogido. Soy parte del linaje de Dios, de la realeza de Dios. Mire qué poderoso. Entonces, vemos que el poder de Dios, dice Pablo, actúa a través de la iglesia, dice. ¿Y a dónde dice eso, pastor? Bueno, lo vemos en Efesios 1:19. En Efesios 1:19 miramos ese poder sobrenatural. Mire cómo se mueve. Hasta el 21. Dice Pablo,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, está hablando de ese poder, dice el 20, la cual operó primeramente, dice, en Cristo, resucitándole, dice, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pero mira el 21, y sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice el 22, ahí está la clave, y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Entonces le pregunto yo, ¿la iglesia tiene autoridad o no según este versículo? Pablo lo aclara bien claro. Sobre todo principado, poder y autoridad que pueda haber en este siglo, dice, no es comparado al poder que Dios le ha dado a la iglesia. Porque el gran anuncio que nosotros tenemos que darle al mundo es que Jesucristo está vivo. No solo del diente al labio. Si alguien le dice a usted, muéstrame que Dios es real en tu vida, ¿cómo le vas a mostrar? Pues mira, brother, yo era esto, y eres otro, y eres otro, y eres otro. ¿Verdad? Y Cristo me cambió. Mi mamá y mi papá, más rebelde me les puse. La universidad más bruto me hizo. La educación no funcionó. El dinero peor. Pero Cristo me cambió. Y ese es el anuncio más grande. Por eso, hermano, en Colosenses 3:1, el apóstol Pablo nos aconseja. Y mire cómo nos lleva, ¿verdad? Dice, si pues habéis resucitado, dice, con Cristo, ¿qué hay que hacer? Buscad. ¿Cuáles cosas? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. O sea, si Dios ha hecho un cambio en tu vida, ahora no ponga las miradas en las cosas terrenales nada más. Ponen las cosas de arriba. Porque hay un canto que dice que lo bueno viene de arriba. Tu milagro viene de arriba. Tu bendición viene de arriba. Tu victoria viene de arriba. Tu éxito viene de arriba. Todo viene de arriba. La Biblia dice toda dádiva y don perfecto viene de ¿dónde? De arriba. Cuando usted ora, Dios le manda la bendición. El rey David nos enseña una historia bien bonita en 2 de Samuel 22. Vamos a leer 2 de Samuel 22, del 29 al 36. Mire qué historia más bonita esta. 2 de Samuel 22, del 29 al 36. Dice la palabra de Dios. Dice David, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbra mis tinieblas. Contigo, dice, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. O sea, David está relatando que todas las victorias que Dios le ha dado ha sido por la mano poderosa de Dios. Amén, hermano. Todas las victorias que Dios le ha dado a usted no han sido por suerte, ¿verdad? Porque hay gente que todavía vive de suerte.
El que no es cristiano vive de suerte. Por eso compra tickets ahí engordando a los millonarios esos. Cuando va a la licor compra su ticket porque tiene la fe, ¿verdad? Que tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y agregue todos los ceros que usted pueda de esperanza de que usted le pegue al gordo. A que está engordando es al sistema eso. Pero el cristiano cuando necesita ser bendecido, ¿a quién le pide? A Dios. Entonces David reconoce que todo lo que él tiene es porque Dios se lo ha dado. ¿O no? Todo lo que tenemos es porque Dios lo ha dado. Si usted no lo quiere valorar, allá usted, hermano. Pero todo lo que tenemos es porque Dios lo ha dado. Y David está ahí relatando, ¿verdad? Que todo el poder y todas las glorias y las victorias que él había logrado era porque Dios lo había ceñido, dice, de poder. Entonces Pablo habla de las victorias de la cruz. Isaías habla de las victorias de la cruz. David habla de la victoria de Cristo en la cruz. Moisés, mire Moisés cómo lo resume. Todas las glorias que Dios le dio a Moisés. En Éxodo 15:11 encontramos un versículo poderosísimo. Y mire lo que dice Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, dicen, maravilla, hazañas, hacedor de prodigios. O sea, Moisés dice, ¿quién como tú, oh Dios? No hay otro como él, hermano. Separados de él, dice la Biblia, nada podemos hacer. O sea, celebra lo que vas a ver. Celebra lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque Dios va a hacer señales, prodigios, maravillas, hazañas. Todo eso Dios promete. Todas esas victorias Dios las promete para cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que la Biblia dice que los justos van de gloria en gloria, como cantaba el canto ahí mi hija, de gloria en gloria te veo, entre más te conozco, quiero saber más de ti. Porque el cristiano va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder, si usted permanece en Dios. Entonces Moisés dice, celebra cada año prodigios, señales, maravillas, hazañas. En Hechos 2:43, la iglesia primitiva celebraba la gloria de Dios, las victorias de Dios. Dice ahí en Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. ¿Cuántas, hermanos? Muchas maravillas y señales eran hechas, dice, por los apóstoles. Ya los apóstoles ya no están, ahora está la iglesia. Amén. Ahora el poder lo tiene la iglesia. Por eso hubo un Pentecostés. Ahora somos nosotros. Por eso Dios ha desatado, dice, el poder sobre la iglesia. ¿Verdad? Sobre la iglesia. Y el tercer y último anuncio que miramos aquí es que Jesucristo va a regresar con poder. Amén, hermano. Venció con poder y regresará con poder. Qué bonito haber sido cuando se levantó en esa nube, ¿verdad? Diciéndole, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas para vosotros, ¿verdad? Y vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros estéis también un día y sabéis el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para ir al cielo. Entonces aquí en tercer lugar, Jesucristo regresará con poder. Qué bonito. Lo más grande, hermano, no es ver un milagro. No es lo más grande ver un milagro. ¿Sabe qué es lo más grande? Es conocer que Dios es real en mi vida. Eso es lo más grande que un cristiano puede disfrutar. No es ver el milagro, sino saber que Dios es real en tu vida.
Yo creo que si hay algo que puede disfrutar un pastor, es eso. Porque un pastor no tiene con quién quejarse, solo con Dios. Y eso es lo más lindo que usted puede experimentar en su vida. Saber que Dios es real en tu vida. Que tú puedes desnudar tu vida delante de Dios. Y Dios te saca de todo aprieto. Entonces Jesucristo regresará con poder. ¿Y cuánto lo esperan? En cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento. En Apocalipsis 19, 11 al 16, a mí me gusta leerle este versículo a los testigos de Jehová, porque les pregunto yo, ¿quién es el que habla aquí, Jesús o Dios? O Jehová, les digo yo. Ellos dicen Jehová. Sí, es Jehová, pero también es Jesús, les digo. ¿Verdad? Es Jehová, pero también es Jesús, porque como ellos piensan que Jesús no es Dios, ¿verdad? Pero ahí está hablando Jesús y está hablando Jehová. El mismo. Amén. Dice ahí Juan y 19, ¿verdad? Del 11 al 16. Y tienen, ese es el 9, hermana, 19. Apocalipsis 19. Gloria a Dios. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, señal de pureza, ¿verdad? Un caballo blanco, señal de victoria. Y el que lo montaba se llamaba, dice, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, todo lo ve. Y había en su cabeza, dice, muchas diademas. Había ganado toda la guerra. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Claro, porque él sabe quién es. Estaba vestido, dice, una ropa teñida en sangre. Guerrero. Y su nombre, dice, es el Verbo de Dios. ¿Quién dijo Juan que era el Verbo de Dios? Jesús dijo. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa lectura es cuando Cristo venga a establecer, cuando venga en el último año de la gran tribulación, Jesucristo viene con su iglesia a pasar la luna de miel aquí a la tierra por 1000 años. Ahí venimos nosotros, dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Mira el 15. De su boca sale una espada aguda, es la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y él la regirá, dice, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y termina con el 16. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es, hermano? Mire que él mismo revela el nombre ahí, ¿verdad? Rey de Reyes. ¿Y qué más? ¿Quién es ese? ¿Es Jehová o es Jesús? Los dos. Jesús es Dios. Como le dijo a Felipe, el Padre y yo uno somos. Tengo la misma autoridad, el mismo poder, porque lo hizo heredero, dice, de todo. Entonces Jesús anuncia aquí la victoria final sobre el anticristo, ¿verdad? Y la derrota para siempre sobre las obras del mal. O sea que en Apocalipsis, hermanos, vemos que el mal va a tener su final y el bien saldrá venciendo al mal. Y Juan nos anuncia al verdadero Mesías con todas sus glorias. Oiga bien esto, con todas sus glorias. Por eso yo le puse el mensaje, celebremos la victoria de Cristo en la cruz, porque será el poder que Dios nos dará, hermanos, la victoria que nos libertará de este mundo endemoniado. Él hará temblar, dice la Biblia, las naciones con vara de hierro. O sea, un poder, ¿verdad?, que nadie tiene, porque su reinado es para siempre. Entonces, terminamos con esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué leo yo en la Biblia? Los que estamos leyendo la Biblia
en todo el año. ¿Qué es lo que leo? Yo lo que leo desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, son las victorias de Cristo en la cruz. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué el libro de Levítico es tan aburrido? ¿Por qué habla de matar animales y sacrificar animales y todo eso? Porque todo eso apuntaba a lo que había de venir en el futuro. Toda esa sangre, ¿verdad? Apuntaba a que un día ya Dios no iba a querer más sacrificios porque Cristo fue el último cordero inmolado. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Desde Génesis a Apocalipsis nos revela a una iglesia victoriosa. Nos revela a un cristiano victorioso. Por eso dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, dice. ¿Será qué? Salvo. Salvo no solo de la condenación eterna, sino salvo de todas las guerras y de todas las batallas que vas a pelear. El Señor nos promete victoria. Por eso, hermanos, haga para su vida a que Cristo sea el Cristo de victoria. Habrán temporadas malas en esta vida. Claro, vamos a pasar por temporadas malas, pero Cristo nos dará la victoria en esas temporadas malas. ¿Cuántos han pasado las temporadas en victoria? ¿Verdad? No todo es color de rosa en la vida. Hay temporadas malas, pero Cristo es Dios de temporadas malas y de temporadas buenas. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo, porque yo ya vencí al mundo. Así que la victoria ya está ganada. Celebremos en esta semana, hermanos, el Cristo de la victoria. Amén. Porque por Él podemos sonreír, por Él podemos disfrutar, por Él podemos seguir viviendo y poder mirar siempre, como dice el apóstol Pablo, que todos tenemos una meta. Que un día podamos decir, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera y he guardado la fe. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por educarnos. Señor, gracias por enseñarnos los misterios del reino. Yo te pido, Padre Santo, por cada hermano, por cada hermana, por cada varón, por cada varona, por cada familia, Señor. Que podamos, Padre mío, conocerte a ti, más que a los milagros que tú nos das, más que a las bendiciones que tú nos das. Señor, que podamos ver tu poder, que podamos ver tu gloria, que podamos ver tus maravillas, que podamos ver, Señor amado, tu poder obrando, que cada día nos bendices con tremendas cosas, dice tu palabra, nos responderás cada día. Y te doy gracias, Señor amado, porque en este mes celebramos las victorias de Cristo, pasadas, presentes y futuras. Celebramos las victorias que tú le has entregado a la iglesia, para que la iglesia siga esta antorcha, Señor, llevando este poder a todas las naciones, Padre. Haga conmigo esta oración, diga conmigo, Señor Jesús, haz de mi vida un cristiano victorioso, una familia victoriosa. Señor, que yo pueda pelear todas las batallas que voy a enfrentar en mi vida, las pueda ganar con la mente de Cristo. Hazme libre de todo aquello con que lucho, porque la victoria tú ya me la prometiste. Gracias por limpiarme de todo pecado. Gracias porque derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y ahora me has hecho libre. Ahora puedo decir, un donador de sangre salvó mi vida. Gracias por la salvación que tú me has regalado, Señor, y que ahora yo pueda cuidar esa salvación cada día de mi vida, y que ahora yo pueda conocerte a ti, Señor, de una manera sobrenatural. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Regálele un aplauso.